Dios bendiga, amados hermanos y amigos. Esto es Apologética Monoteísta y yo soy Juan Arredondo. Estamos llevando a cabo una serie de estudios bajo el tema Monoteísmo Judeo-Cristiano. Hoy estaremos tocando la deidad de Jesús. Así que vamos a hablar ampliamente sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que el monoteísmo es la creencia en un único Dios y que contrasta con el politeísmo, que es la creencia en más de un Dios, más de un ser divino, más de una persona divina. Así que nosotros vamos a demostrar aquí que existe un único Dios y además de esto vamos a demostrar que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sea Dios no significa que sea un Dios diferente a ese único Dios que existe. Así que lo primero que debemos ver es que existe un solo Dios. Y recordemos que en el libro de Juan, capítulo 4, verso 24, dice que Dios es espíritu. Así que hay un solo Dios y ese único Dios que existe es espíritu. Entonces, en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17, el apóstol Pablo dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que hay algo que deja claro aquí el apóstol, y es que aparte de que Dios es Espíritu, el Señor es el Espíritu. Vamos a estar leyendo también, vamos a leer a Efesios capítulo 4, verso 4 hasta el verso 6. Y dice aquí el apóstol: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué estamos mirando aquí? Que dice un cuerpo y un espíritu. El verso 5 dice un Señor, una fe, un bautismo. Así que tenemos un espíritu, un Señor. Y el verso 6 dice un Dios y Padre. Así que aquí tenemos que hay un Señor, un espíritu, un Dios y Padre. Con esto dejamos por sentado que existe un solo Dios, que Dios es espíritu y que existe un solo espíritu que es Dios. Ahora bien, ¿quién es Jesús? Hay que explicar que en Jesús existían dos naturalezas. Así que Jesús es hombre y también es Dios. Vamos a explicar esta parte. ¿Por qué Jesús es hombre? Porque sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, la humanidad de Jesús, el niño que nació en Belén, ese es un hombre. Ese es el Hijo de Dios. Ahora, Dios estaba en Cristo. En Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19, dice que Dios, el Padre, estaba en Cristo. Entonces, Dios es espíritu. Esa deidad que Dios, ese espíritu que Dios, estaba en el Hijo, que es el hombre. Entonces, el Hijo es humano, el Hijo es el hombre. Dios es divino, Dios es espíritu. Entonces, ese Dios que es espíritu, Dios, estaba en Cristo. A veces, para muchas personas es difícil entender que Jesús sea el Padre y sea el Hijo. Pero si entendemos que Jesús es humano y es Dios, entonces queda claro. La parte humana, el humano es el Hijo. Dios es el Padre. Entonces Dios estaba en Cristo. Segunda de Corintios 5, 19. El Padre estaba en el Hijo. La parte espiritual, ese es Dios. La parte humana, el hombre, ese es el Hijo de Dios. Ahora bien, la Biblia lo dice claro. Por ejemplo, 1 de Timoteo 3, 16 dice: indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Así que aquí no queda duda. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. Sabemos que el original griego no dice exactamente Dios. Dice Él fue manifestado en carne. Y así lo vamos a ver en algunas Biblias, como la NBI, entre otras. Entonces, pero eso no hace ninguna diferencia. Que lo digamos como lo dice la Reina Valera, Dios fue manifestado en carne, o que lo digamos como el original en griego, Él fue manifestado en carne, no hace ninguna diferencia, porque si leemos más arriba, algunos versículos antes, nos vamos a dar cuenta que el artículo Él que aparece aquí se refiere a Dios. Así que es lo mismo. Si vemos, está hablando de Dios, y hablando de Dios el Padre, entonces dice Él
fue manifestado en carne. Así que da igual decir Él que decir Dios, puesto que ese artículo Él se refiere ya a el contexto que viene hablando acerca de Dios el Padre. Así que, ¿quién fue manifestado en carne? Dios el Padre. Aclaro esto porque muchas veces los hermanos pluralistas han querido decir, no, espérate, sí, pero no fue el Padre en que se manifestó en carne, sino el otro, porque no dice Dios, dice Él, y Él puede ser una segunda persona. Bueno, si hay una segunda persona que es Dios, pero lo que vimos es que hay un solo Dios, no hay un segundo Dios, hay solamente un Dios. Además de eso, recordemos que ese Él fue manifestado en carne, se refiere a Dios, que ya viene hablando de antemano sobre este tema. Otro verso importante que debemos tocar aquí es del libro de Juan, el capítulo 1. Vamos a ver capítulo 1, verso 2, y vamos a leer hasta el verso 3. ¿Qué dice? Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y entonces el verso 14 de ese mismo capítulo dice, y aquel verbo fue hecho carne. ¿Qué verbo fue hecho carne? Otro, no, el mismo que era Dios. Ahora bien, el término que la Reina Valera usa aquí, traduce como verbo, viene del griego logos. Lo que intenta hacer la Trinidad es demostrar que este verbo es una segunda persona. Eso no es lo que la Biblia dice. La palabra logos significa exactamente eso, palabra o expresión. Es como el pensamiento. Antes de nosotros decir una palabra, primero tenemos un pensamiento, y ese pensamiento lo expresamos a través de una palabra. Y exactamente lo que significa la palabra logos. Es como el Hijo es la expresión del Padre. Por eso en el verso 18 de ese mismo capítulo del libro de Juan, dice, al Padre nadie lo vio jamás. El Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué? Porque el Hijo es la imagen del Padre. Entonces el Logos, es decir, el Hijo es la expresión misma del Padre. Y queda claro, en el principio era Dios, es decir, ¿cuántos dioses había? No dice en el principio eran las personas divinas, no, dice en el principio era Dios. Estos son los términos que la Biblia usa siempre. En el principio era Dios, era el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, esa expresión de Dios que estaba con Dios, y que en el verso 14 fue hecho carne, y vimos su gloria como del unigénito del Padre. ¿De quién? Está hablando de Jesús. Por eso dice en 1 Timoteo, Dios fue manifestado en carne. En este sentido de que Dios fue manifestado en carne, nosotros vemos, por ejemplo, que la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, verso 8, dice que Dios, dice que Jesús fue sacrificado desde el principio. ¿Cómo? Sí, fue sacrificado. Pero en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 20, y si leemos desde el verso 11, 17, 18, nos va a decir que Jesucristo, antes de la fundación del mundo, ya había sido predestinado, pero que fue manifestado cuando se cumplió el tiempo, al final. Entonces, ese Jesús que fue manifestado al final, ya había sido en el plan de Dios, siendo el Logos de Dios, ya había sido predestinado y ya había sido sacrificado. Entonces decíamos que en Apocalipsis dice que él, Apocalipsis 13:8, dice que él fue sacrificado desde el principio del mundo. Usted y yo sabemos muy bien que eso no pasó de manera literal. Sabemos muy bien que Jesús no fue crucificado allá en el cielo, no fue sacrificado. Pero la Biblia dice que sí. ¿Por qué? Porque era el Logos de Dios, y en la mente y en el pensamiento de Dios ya Él había sido sacrificado por nosotros. Entonces, estamos diciendo que Jesús es Dios, pero Jesús no es una parte de Dios. Jesús es todo Dios. Por ejemplo, lo dice en el libro de Colosenses 2:9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso es Colosenses 2:9. ¿En quién? En Jesús.
habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso Jesús es Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y por eso nosotros estamos completos en Él. Tómese en cuenta que nosotros no necesitamos más de un Dios para estar completo. Nosotros no necesitamos más de una persona divina para estar completo. Lo que dice, eso lo dice en el verso siguiente, es el verso 10. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Así que nosotros estamos completos en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Dice, toda la plenitud de la deidad estaba en Él. Por eso sabemos que Jesús es Dios. Ahora, lo que estamos diciendo que en Jesús habían dos naturalezas. Estamos diciendo que Él es hombre y que Él es Dios. Lo vemos, por ejemplo, esto de la doble naturaleza, lo vemos claro aquí en el libro de Romanos, capítulo 9, y exactamente en el verso 5, donde dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí el apóstol hace una distinción. Dice, de cuáles son los patriarcas y de cuáles, según la carne, vino Cristo. Así que este Cristo que vino según la carne es el Hijo de Dios, porque ese es el hombre, ese es el humano. Entonces luego dice, el cual es Dios sobre toda la cosa, y aquí se refiere a su otra naturaleza, Él también es divino. Así que según el apóstol Pablo en este versículo, Jesús es tanto humano como divino. Entonces decíamos, debemos entender esto claro, la parte humana, es decir, el hombre es el Hijo de Dios, y la parte divina, ese es el Padre. Por eso Jesús es Dios, porque Él es Dios manifestado en carne. Es lo que está diciendo el apóstol aquí. Vamos a ver más, por ejemplo, que demuestra que Jesús es Dios. Y lo vemos en Tito 2:13, donde dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. ¿Cómo le llama el apóstol aquí? Nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo y vemos, por ejemplo, en el libro de Primera de Juan 5:20, que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Oiga lo que dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que aquí el apóstol dice que Jesucristo es el verdadero Dios. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice? Por ejemplo, en Judas 1:24 al 25, dice el verso 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Notemos que aquí, refiriéndose a Jesús, dice que Él nos va a presentar sin mancha delante de su gloria. Así que nos va a presentar delante de quién. ¿Por qué no dice que Él nos va a presentar delante de una primera persona? No, dice delante de su gloria. ¿Por qué? El mismo Judas lo explica en el verso 24, cuando dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad. Eso es el verso 25 de Judas. Entonces, ¿qué le está diciendo? Él está diciendo al único y sabio Dios. Y es por eso que dice que Él nos va a presentar sin mancha delante de sí mismo, o sea, delante de su propia gloria. No dice que es delante de otra persona divina, de otro Dios. No. Dice que Él nos va a presentar, pero es delante de su gloria. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios, pero no es otro Dios, es el único Dios. He escuchado, a veces en debates que he escuchado a algunos hermanos debatir con algunos pluralistas sobre si existe un solo Dios o si existe más de un Dios. Y he escuchado que a veces le han dicho, pero muéstrenos un verso bíblico donde Jesús diga que Él es el Padre. No sé por qué piden ese verso. La Biblia está llena de eso. Por ejemplo, en Isaías 9:6 dice claro que Él es el Padre. Pero si lo que queremos es oírlo de los propios labios de Jesús, vamos a Juan
capítulo 14, verso 6 en adelante. En el verso 6, el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Notemos aquí la expresión del Señor: nadie viene al Padre. ¿Por qué el Señor habla del Padre? Él habla del Padre porque recordemos que ya hemos dicho que Jesús, el hombre, es el Hijo de Dios y Él tiene un Padre. ¿Quién es el Padre? El Espíritu Eterno que mora en Él. Entonces decimos que Jesús es Dios porque el Padre está morando en el Hijo, pero no solamente una parte del Padre. Colosenses 2:9 dice que es toda la plenitud de la deidad y eso hace que el Hijo sea Dios. Así que el Hijo es Dios cuando lo vemos desde el punto de vista de la divinidad, porque la divinidad está en Él. Si solamente observáramos al humano sin pensar en la deidad que está en Jesús, entonces tendríamos que decir que el Hijo no es Dios. Pero sí, el Hijo es Dios porque el Padre mora en Él. Y entonces el Padre, que es divino y es la deidad, al estar en el Hijo y al estar todo el Padre en el Hijo, entonces sí, el Hijo es Dios. Pero, así que notemos que no estamos hablando aquí de un Dios Hijo, sino de un Padre que está en el Hijo, que es otra cosa. Bien, entonces Juan señala aquí a Jesús diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre. Notemos que Jesús no dice nadie va al Padre. Es decir, Él no dice nadie va a una primera persona, nadie va a otra persona divina. Él dice nadie viene. ¿Por qué? 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que como Dios está en Cristo, ahora por eso Cristo dice nadie viene al Padre, nadie viene. No es lo mismo decir nadie va que nadie viene. Él está diciendo nadie viene porque Él es el Padre. Entonces, eso es el verso 6. En el verso 7, Él dice: si me conocieran a mí, también a mi Padre conocieran. Es más, dice Él, y desde ahora ya le conocen y le han visto. Porque han visto al Padre, si la iglesia de Dios nadie lo vio jamás. Juan 1:18. Pero sí, ese mismo verso dice: pero el Hijo le ha dado a conocer. Así que vemos al Padre. ¿Cómo vemos al Padre? Solamente podemos ver al Padre en el Hijo. A pesar de estas explicaciones, los apóstoles no habían quedado muy claros. Y por eso le dice Felipe: pero Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Eso es el verso 8. Y en el verso 9, entonces el Señor le dice: tanto tiempo que estoy con ustedes, Felipe, y no me han conocido. Oigan, el Señor responde como si estuviera sorprendido: pero Felipe, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han conocido. ¿Cómo tú dices, muéstrame al Padre? Entonces, el Señor está diciendo claramente que Él es el Padre. Él está diciendo: tanto tiempo que hace que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido. Entonces, está claro que el Señor está diciendo aquí que Él es el Padre. Incluso Él se lo dice a Él mismo. Le dice: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Así que aquí vemos en el verso 10, en el verso 10 dice: no cree que yo soy en el Padre. Es el verso 10 que dice: no cree que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Así que aquí queda claro que el Señor Jesús es el Padre. Estamos hablando de la deidad de Jesús. Pero Jesús no es Dios porque sea un segundo Dios o una segunda persona. Jesús es Dios porque es el Padre, el único que es Dios. Por ejemplo, vamos a ver algunas citas bíblicas donde Jesús dice que Él es el primero y que Él es el último. En Apocalipsis 1:17, en Apocalipsis 22:13 y Apocalipsis 1:8, Jesús dice que Él es el Padre porque Él dice que Él es el primero. Entonces, vamos a ver. Si la primera persona es el Padre, entonces Jesús dice: yo soy el primero. ¿Comprende? Algunas personas quieren decir que Jesús es el segundo. Esto luce hasta irónico, ¿no? Que mientras algunos insisten que Él es el segundo, Él dice: yo soy el primero. No, Señor, tú eres el segundo. Él vuelve y dice, Apocalipsis 1:17, 22:13 y 1:8. Jesús dice: yo soy el primero y yo soy el último. Y esto también, si serían dos personas, contrasta con lo que dice el Señor en Isaías 41:4, Isaías 44:6 e Isaías 48:12, donde el Padre dice allí: yo soy el primero y yo soy el último. Entonces,
hay dos, primero y último. Por un lado, Jesús dice, yo soy el primero y el último. Y por otra parte, el Padre dice, yo soy el primero y el último. ¿No será que es el mismo? Él es el primero y el último porque Él es el mismo. Incluso, según la teología trinitaria, hay una persona que es la tercera. ¿Y dónde está? ¿Qué espacio le han dejado? ¿No será que Él, esa que le llaman tercera persona, no será que también es Dios? Y que Él es el mismo, primero y último. Está claro. Hablando de esto, otra forma que deja claro que Jesús es Dios, es que Jesús aceptó ser adorado. Y nosotros sabemos que solamente Dios puede ser adorado. Por ejemplo, dice que Dios solamente puede ser adorado. Mateo 4:10, Apocalipsis 19:10, Apocalipsis 22:8-9 y Hechos 10:25-26. Todas aquellas citas bíblicas van a decir que solamente Dios puede ser adorado. Sin embargo, Jesús recibe adoración. Mateo 24:33, Lucas 24:52 y Mateo 15:25, entre otras citas bíblicas, afirman que Jesús puede ser adorado. Incluso en el libro de Hebreos, en su capítulo 1, verso 6, dice que cuando el Señor introdujo al primogénito en el mundo, le dijo a todos los ángeles que le adoraran. Búsquelo ahí, Hebreos 1:6. Entonces, para empezar, la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, pero aquí está dándole órdenes a los ángeles que adoren a una segunda persona. No, sino que Él puede ser adorado porque Él es el primero. Ya Él lo dijo, Él es la primera persona. Yo soy el primero y yo soy el último. Si hay una primera persona y si hay una segunda persona o si hay una última persona, ese es Jesús. Yo soy el primero y el último. Y ese también es Yahvé, quien lo dice en el libro de Isaías. Yo soy el primero y el último. Hay un solo primero y último. Y ese único primero y último es Dios. Jesús también es el creador, Juan 1:10 y Juan 1:1-3. Vemos también que Jesús es el creador. Entonces, Jesús es Dios porque Él es Dios manifestado en carne. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vamos a ver, por ejemplo, con este tema de los ángeles. Decíamos que en Hebreos 1:6, el Señor dice que cuando Él introduce al primogénito, Él le dice a los ángeles que le adoren. Sí, pero si Jesús es coigual al Padre, ¿por qué el Padre entonces manda a los ángeles que adoren a Jesús? ¿No se supone que si Él es coigual, ya los ángeles estaban acostumbrados a adorarle? No sé. Si es verdad que la Trinidad existe como tres individuos distintos y diferentes, tres personas que son Dios, si es verdad que existe así, ¿no estarían ya los ángeles acostumbrados a adorar a la segunda persona, al Hijo? Entonces, ¿por qué tienen que recibir ellos una orden del Padre de que le adoren? Por otra parte, si son coiguales, ¿por qué dice que el Padre introduce al Hijo en la tierra? Se supone que si, bueno, Padre, tú y yo soy tan Dios como tú, somos coiguales, así que yo me voy para la tierra, tú no tienes que introducirme, yo me introduzco solo porque yo soy tan Dios como tú, porque somos coiguales, entonces yo me introduzco, pero aquí dice que el Padre introduce al Hijo. Si es verdad que existen personas divinas y dioses distintos, que son tres en una directiva, si fuera así, entonces estaríamos diciendo que la primera persona introdujo a la segunda persona, lo que hace que no sean coiguales, porque aquí claramente está diciendo que la primera persona sería mayor, es la que introduce y es la que da la orden de que aquí se le adore. ¿Por qué? Porque nosotros sí sabemos, y la Biblia lo dice, que el Padre es mayor que el Hijo. ¿Por qué el Padre es mayor que el Hijo? Porque el Padre es la deidad, el Padre es la divinidad, el Padre es espíritu, el Padre es Dios y el Hijo es el hombre. En ese sentido, claro que el Padre es mayor que el Hijo. Entonces, el Padre fue quien introdujo al Hijo. ¿Por qué el Padre fue quien introdujo al Hijo? Porque el Padre es Dios, el Hijo es humano, el Hijo es el hombre. Recordemos que sí creemos que el Hijo es Dios, pero el Hijo es Dios porque el Padre está en el Hijo. Por eso el Hijo es Dios, porque el Hijo es Dios manifestado en carne.
Así que lo que hemos estado demostrando en este programa es que Jesucristo es Dios. Hemos estado demostrando por las Escrituras la divinidad de Jesús. Jesús es Dios, pero esto no lo hace un segundo Dios, no lo hace otra persona divina, sino que Él es el Padre manifestado en carne. Le recordamos que esta es ya la cuarta entrega de una serie de estudios bíblicos que estamos llevando a cabo sobre el monoteísmo judeo-cristiano. Aquí en la descripción voy a dejar la segunda parte de esta serie, el monoteísmo apostólico. Está aquí en la descripción, lo pueden buscar, el monoteísmo apostólico. Considero que es importante que podamos revisar esta parte para que entendamos la deidad de Jesús. Y en una próxima entrega estaremos hablando sobre el Hijo de Dios, el hombre, Jesucristo. Es importante, así que por eso le recomiendo que se suscriba al canal y que active la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando subamos el próximo programa, donde hablaremos sobre la humanidad de Jesús. No se olvide comparta con amigos y hermanos y puedes regalarnos un like que nos va a hacer falta. Dios le bendiga, Dios le guarde y será entonces hasta la próxima.